A partir de este momento inicia el espacio creado para escucharte y acompañarte. La Radiola. Conduce y dirige Adulfo Mendivil. Este es un espacio creado solo para reflexiones e invitados. Hola, un cordial saludo a todos, bienvenidos al episodio número 11 de La Radiola, que te escucha y te acompaña. Mi nombre es Adulfo Mendivil. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y por escucharnos. Recuerda seguir La Radiola en nuestros diferentes canales virtuales, a través de Anchor.fm, a través de Spotify, Spreaker y también La Radiola en YouTube como La Radiola. Hoy quisimos traer para este espacio un programa interesante de información útil para cada uno de nuestros oyentes. Sabemos que en estos momentos estamos tal vez en el punto más crítico de la pandemia a nivel Colombia. Los indicadores de fallecimientos están en promedio sobre 200 diarios y es cuando debemos extremar aún más los cuidados. No podemos entrar a relajarnos, sino allí a extremar los cuidados con nuestras familias y en nuestros hogares. Pero también hoy en La Radiola quisimos traer un tema muy importante y es una pandemia silenciosa. Hablamos de la violencia intrafamiliar. Así que bienvenidos todos a este capítulo número 11 en La Radiola, que te escucha y te acompaña. El invitado. Bueno, y con el cordial saludo para hablar de este tema de violencia intrafamiliar, la cual se ha incrementado durante esta cuarentena, hemos invitado a nuestra psicóloga y amiga María Angélica Giral. María Angélica, cordial saludo. ¿Y qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, primero quiero agradecerte la invitación nuevamente a este programa de La Radiola, que no solamente sirve para llevar temas tan complejos como el que vamos a manejar hoy, como el de la violencia intrafamiliar, sino también, Adolfo, a manera educativa, ¿no? Estamos enseñando a las personas a que también conozcan este tipo y diversos temas que estás manejando. El día de hoy el tema es supremamente complejo, el tema de violencia intrafamiliar en la cuarentena ha incrementado en 200%, o sea, es una cifra súper alarmante a nivel país. Obviamente, Adolfo, siempre se habla de violencia intrafamiliar y siempre se viene a la cabeza el tema de la violencia contra la mujer, pero hoy quiero hablar de este tipo de casos de violencia intrafamiliar, como lo son también contra los niños y contra el adulto mayor. Sin embargo, los más afectados, María Angélica, es la población más vulnerable, como lo indicabas, los adultos mayores, las mujeres, también los hombres hacen parte de este indicador porque sufren maltrato, y los niños. Entonces, hablando de esa violencia intrafamiliar, ¿cuál es la definición que tenemos referente a ese tema? Hablamos de violencia intrafamiliar en Colombia cuando la violencia es el uso deliberado de la fuerza física contra uno mismo o contra otra persona, pero esta fuerza también genera lecciones, ya sea de muertes, daños psicológicos o problemas de desarrollo. Ao- Ahora bien, ya hicimos una pequeña introducción sobre los índices que se han incrementado a nivel país, que son alarmantes. Siempre en su mayor índice va seguido de la violencia contra la mujer, pero al mismo tiempo los niños están siendo víctimas de esta violencia intrafamiliar. No solamente los niños, Adolfo, tenemos casos de adultos mayores que también han sido víctimas de violencia intrafamiliar en esta cuarentena, ¿ok? El incremento siempre va en mayor, desafortunadamente. Por eso en algunas ciudades se ha prohibido la toma de sustancias alcohólicas
porque esto es un factor que está aumentando drásticamente la violencia intrafamiliar, ¿ok? Ahorita quiero que hablemos de los casos de violencia intrafamiliar, que son muy diferentes a los tipos, y para ello comenzaremos hablando de 5 casos de violencia intrafamiliar que existen en Colombia. El abuso sexual es uno de ellos, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia contra menores de edad y violencia contra adultos mayores, que ya lo nombramos. La violencia de género, ¿por qué? Porque también se están presentando casos de hombres que han sido violentamente agredidos por sus parejas. ¿Ok? Aquí no solamente vamos a hablar de la violencia contra la mujer, sino también de la violencia contra el hombre. Así es, María Angélica, y en la primera explicación que nos da referente al tema, siempre la asociamos a la violencia contra la mujer, pero abordas diferentes tipos de violencia que viven los hogares y más en estos momentos donde se está viviendo una época de transformación y donde la convivencia se está convirtiendo en un factor determinante a la hora de producir este tipo de casos de violencia intrafamiliar. El manejo del aislamiento, el nivel de estrés, el tema económico, es una auténtica bomba social lo que estamos viviendo en estos momentos y que hay que darle manejo y generar las alertas correspondientes. María Angélica, y hablando de los tipos de violencia intrafamiliar que existen, ¿cuáles son esos tipos de violencia? En estos tipos de violencia intrafamiliar tenemos un sesgo y es que cada vez que hablamos de violencia intrafamiliar nos vamos a pensar en únicamente golpes y esto es por lo que estamos trabajando actualmente todos los psicólogos y los profesionales en este tema para que la gente reconozca este tipo de violencia intrafamiliar, que no solamente son físicos, sino también psicológicos, que es cuando se presentan humillaciones, cuando se presentan insultos y cuando, ojo con esto, se presentan amenazas verbales con el objeto de lastimar y herir las emociones de las personas. Esto es muy importante, Adolfo, porque aunque no se crea, actualmente está comprobado que el hecho de que amenaces, insultes o humilles, generas e incrementas psicológicamente ese tipo de temor hacia la persona que está involucrada en violencia intrafamiliar. Hablemos de violencia de género contra el menor o contra adultos mayores, ¿ok? Pero no solamente existe este tipo de violencia psicológica, sino también está la violencia sexual. Esta violencia sexual se trata de cualquier acto lascivo o sexual contra una persona, como por ejemplo, tenemos el caso de incesto, abusos, asalto sexual o acceso carnal violento. Es decir, todo acto con el que una persona sexualmente no esté de acuerdo se va a llamar violencia sexual. Y aunque muchas personas no lo crean, está la violencia económica. Tal vez en algún momento hemos sido víctimas, pero hoy quiero dar este tipo de palabras para que lo tengan muy en cuenta. El tipo de violencia económica se trata del desvío o la mala administración económica familiar. Generalmente está realizada por el padre de familia. Normalmente este tipo de violencia económica actualmente se está viendo que no solamente bien si es el padre o la madre quien genera este tipo de recursos, se está viendo que se está desviando un poco con el bienestar de lo que es la familia. Entonces es por eso que tengo que dejar muy claro este tipo de concepto. Y por último está la violencia de género, que puede incluir cualquiera de las violencias anteriormente mencionadas, donde la figura dominante masculina es el agresor principal, sin desmeritar que también tenemos casos en los cuales los hombres han sido víctimas de este tipo de violencia. De acuerdo, María Angélica, con los que nos cuentas, entonces importante tenerlo en cuenta en cuanto a los tipos de violencia, la sexual, la física, es donde se produce el maltrato, la psicológica y esta la económica, muy importante y sobre todo en estos tiempos donde en el día a día se han perdido muchos empleos y el manejo de recursos en las familias se vuelve mucho más importante ahora en estos tiempos donde el nivel de desempleo es bastante alto. Sin duda, María Angélica es un enemigo silencioso en medio de esta pandemia, ya que muchos de estos casos no son reportados por parte de los afectados.
Desafortunadamente, algunas de las personas en las que se ejerce este tipo de violencia intrafamiliar están invisibilizadas o naturalizadas en la sociedad, por lo que este tipo de violencias no son reportadas. Además, no solamente esto, sino que en ocasiones las consecuencias psicológicas son progresivas, por lo que las personas no son conscientes de la importancia de obtener atención oportuna frente a las situaciones. Nuevamente, hago un llamado para que se concientice la sociedad y dé un valor a este tipo de violencia. Anteriormente fuimos criados con la idea de que en nuestro hogar, con nuestra pareja, por nuestros hijos, debemos soportar. Y esto se debe quitar de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que soportar golpes, no tenemos por qué soportar críticas, no tenemos por qué soportar rechazo, no tenemos por qué soportar humillaciones, porque nuevamente lo digo, todo esto tiene consecuencias psicológicas que son progresivas. Miren, muchas veces, y es muy triste decirlo, algunas veces eh, pacientes víctimas de violencia intrafamiliar que sufrieron durante 10, 15 años por el mismo prejuicio a ser juzgadas, me decían, Angélica, es que muchas veces no duele el golpe, pero me decían como, no solamente el golpe duele en el momento y a los días pasa, pero el tipo de dolor que se genera día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esto se guarda y aquí es cuando vienen las consecuencias. Son mujeres que fueron no solamente víctimas de violencia intrafamiliar, sino también física, sino también de violencia intrafamiliar psicológica, que quedaron con dolores emocionales que hasta el día de hoy son muy difícil de que todavía lo puedan superar. Obviamente con la ayuda psicológica todo se va controlando, todo va mejorando. Son mujeres que vuelven a renacer, son mujeres que se aman, se respetan, se valoran y como que recuerdan este tipo de episodios como a manera de ver la vida de otra manera, de una manera de más amor propio, de una manera de respetarse a ellas mismas y de enseñarles a sus hijos que vienen atrás mirando su ejemplo a que no deben soportar ni tolerar este tipo de violencia. Así es, María Angélica, es muy importante estar monitoreando el comportamiento del hogar. Las alertas tempranas pueden ser fundamentales para que esto no se vuelva una especie de bola de nieve y cuando la persona quiera detener o encontrar una solución sea demasiado tarde. Claramente la violencia intrafamiliar también ha llevado a asesinatos y a consecuencias lamentables dentro de nuestros hogares, dentro de la base de la familia. María Angélica, ¿con qué herramientas contamos actualmente desde lo legal, desde lo psicológico, de ayuda para las personas que se ven afectadas por esta violencia intrafamiliar? Adolfo, quiero decir la ley 1257 del 2008, en donde dice que todas las personas que dentro de su contexto familiar sean víctimas de daño físico, psíquico o daños a su integridad sexual, amenazas, agravios o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro del grupo familiar pueden pedir una medida de protección, ya sea en la comisaría o al juez civil del municipio o en donde se encuentren, ya sea comisaría, fiscalía, ¿ok? En el caso de ser niño, niña o un adolescente, ya se deben adoptar adicionalmente medidas de restablecimiento de derecho. Esto para que como que tengamos este tipo de temas muy claros. Existen líneas como la de la equidad de la mujer, que es la 155, y siempre la de la Policía Nacional, que es el 123. Además de esto, pues también quiero darles la de la Fiscalía General de la Nación, que es el 122, en donde pueden presentar las denuncias de violencia intrafamiliar, ya sean
basadas en género o sexual, ¿ok? Para que lo tengan muy en cuenta. Además de esto, también el